Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. Estamos ahora empezando con nuestros devocionales basados en el libro de Éxodo. El día de hoy vamos a estar revisando el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Éxodo. Vamos a leerlo en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 60. El título de nuestro devocional el día de hoy es Moisés es santo. Moisés es santo, o Moisés es un santo. Bien, vamos a buscar en nuestra Biblia para hacer nuestra lectura de nuestro devocional el día de hoy, Éxodo capítulo 1 y capítulo 2. Dice la palabra de Dios: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿No habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Capítulo 2, Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juntos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba.
teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces, hoy estamos empezando nuestro devocionales basados en el libro de Éxodo, capítulo 1 y capítulo 2, y estamos empezando de hablar ahora de Moisés. Seguramente alguna ocasión habrán escuchado el nombre de Moisés. Hay algunas películas acerca de este personaje bíblico, tanto en caricaturas, en series animadas. También hubo algunas películas muy exitosas, y todas ellas nos hablan de este personaje llamado Moisés, que como lo hemos leído ahora aquí en la Biblia, también es muy famosa una película cuando divide las aguas del mar, o cuando recibe de Dios las tablas de los mandamientos. Estamos hablando de el gran Moisés, capaz de enfrentar a los hechiceros de Faraón y ser líder de 1 millón de personas, guiándolas por el desierto hasta la tierra prometida, dispuesto a hacer polvo un becerro de oro y suplicarle a Dios para que no destruyera a el pueblo idólatra, capaz de pegarle a una roca con su vara y hacer salir agua de ella, o de sentarse el día entero a escuchar los problemas de las personas y aconsejarlos con muchísima sabiduría, capaz de estar solo con Dios 40 días sin necesidad de comer, hablando con Él como un amigo cara a cara, capaz de organizar, dirigir, enseñar, aconsejar,
disciplinar, capaz de soportar rebeliones de su pueblo, que era celoso y violento, sin perder el control ni la paz. Y contar con el apoyo de Dios en todo momento, diciéndole: yo estoy contigo, yo voy a ir contigo. Es un genio de la estrategia, es un maestro de liderazgo, y tal vez en algún momento algunos de nosotros pensaríamos que nos quisiéramos parecer en algún aspecto a Moisés, pero, ¿sí?, en todas las historias hay un pero. El gran Moisés no fue siempre un hombre santo ni entregado tiempo completo a la obra de Dios. Hubo una época de su vida, antes de ser el gran Moisés, en que fue todo menos un hombre santo. Esta época o esta historia viene después de lo que hemos leído en Génesis. José había muerto y aparece un nuevo faraón, gobernador de Egipto, que no tenía ni la más mínima idea de quién había sido José, y lo único que sabía y no le gustaba para nada era que el pueblo de Israel estaba creciendo más y más y llenando toda la región y haciéndose cada vez más fuerte. Por eso Faraón decide tomar algunas medidas para frenar el crecimiento de los israelitas. Allí en el capítulo 1, en el versículo 8, vemos cuál es la resolución que toma el rey. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas, en cuanto a sus partos, y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Este rey estaba muy mal, porque aparte de oprimir, mandó a asesinar. Y estas pueden ser solamente las ideas de una mente que está retorcida, de una mente que está enferma. Pero aún así Dios protegía a su pueblo y lo multiplicaba cada vez más. Del versículo 17 al 19 vemos, dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Las parteras tuvieron temor de Dios, un respeto reverencial, y desobedecieron las leyes, los mandatos de Faraón. Estas mujeres se jugaron la vida, pusieron su vida en manos de Dios, y Dios las recompensó. Dice aquí el versículo 20 y 21: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. ¿Sí? Nunca debemos obedecer una orden que entre en conflicto con la voluntad de Dios, y ese es el medio de esta situación extremadamente angustiante que llega al mundo este niño llamado Moisés, que sin saberlo ya nacía con el propósito
en la mente de Dios, de que no fuese asesinado, de que fuera adoptado y sobre todo que tuviera una niñera. Aquí en los primeros 10 versículos vemos que de acuerdo a esta orden de Faraón fue preservada su vida, y fue llevado al río en donde se encontraba la hija de Faraón, y la hija de Faraón lo adoptó como hijo, y entonces llamó de entre el pueblo de los hebreos a una nodriza, a alguien que lo alimentara. Y dice en el versículo 9 y 10, del 8 al 10, y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Y fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Sí? Moisés creció en el ambiente de este imperio de Egipto, y a pesar de que su propia madre lo cría durante los primeros años de vida, él fue formado en el conocimiento de Egipto y sobre sus ciencias y sobre su magia. Lo vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 7. Vamos a buscar Hechos, capítulo 7, versículo 22. Vamos a leer. En la Nueva Traducción Viviente dice: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Vivió los primeros 40 años de su vida rodeado de un ambiente de adoración a ídolos, donde se practicaba magia, donde se practicaba brujería, donde existían los curanderos, y estos eran parte de la vida diaria, de la cultura y de la educación de este imperio. Pero además de todo esto, el no tan santo en ese momento Moisés le hizo y actuó de una muy mala manera cuando quiso solucionar problemas raciales que según sus propias ideas personales estaban bien hechas. Aquí en el capítulo 2 del versículo 11 al 15 vemos: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bien, entonces estamos viendo que Moisés se vuelve un asesino. Moisés conoce de magia y hechicería, y vemos a un Moisés impulsivo y descontrolado. En todas estas cuestiones se le encuentra que justamente las había hecho, las conocía y eran parte de su vida. Y a los 40 años Moisés, el príncipe, pasó a ser Moisés el forastero. Del versículo 21 y 22 dice: y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Sucede entonces que Moisés escapa de delante de Faraón y llega hasta estas tierras donde está un hombre que le permite
vivir con él, y aparte le permite a una de sus hijas. Y en esta tierra este hombre, Moisés, tiene ahora este hijo que le pone por nombre Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. Eso es lo que significa Gersón. Y vemos a este hombre Moisés que pasa a ser de príncipe, nieto de Faraón, pasa a ser ahora un forastero en una tierra lejana. Pensemos por un instante, pensemos sobre esta lectura que estamos haciendo. Si alguien nos dijera hoy en día que una persona como este hombre Moisés sería elegido para llegar a ser un gran líder y ser un hombre apartado para Dios, ¿tendríamos la suficiente fe para creerlo? Ahora, hagámoslo personal, como a veces lo hemos hecho en estos tiempos devocionales. Mirémonos a nosotros mismos por un momento, por un instante, y veamos nuestro carácter, nuestros arrebatos, nuestros pecados secretos, las crisis personales que solemos tener, las actitudes que tenemos fuera de lugar, los caprichos, depresiones. Si alguien nos dijera hoy en día que podemos llegar a ser totalmente diferentes en las manos de Dios, es decir, santo, apartado, útil, renovado, capaz de alcanzar sueños grandes, ¿lo creeríamos? ¿O creeríamos que Dios es capaz de hacerlo? Difícilmente alguno de nosotros lo creería. Hay alguien que piensa en ti y no quiere dejarte así como eres. Él quiere hacerte aún mejor y mejor cada día. Él quiere que seas 10 veces mejor. Y estamos hablando de Dios. Dios es el que toca el corazón, la vida de Moisés, y empieza a trabajar en su vida. Eso es lo que aprendimos en la serie de Génesis. Empieza a trabajar en la vida de José, y al final de los días de José vemos a un hombre totalmente cambiado. Vemos también la historia de Jacob en Génesis, y vemos a un hombre que ha cambiado, que ha pasado de una situación de vida muy particular a una situación de vida en la que ahora confía en Dios, pone su vida completa en las manos de Dios, que ha pasado de ser un hombre violento, de ser un hombre batallador, de ser un hombre que desafía a Dios, a un hombre que confía en Dios. Y estamos viendo ahora el comienzo de la historia de Moisés. Moisés ahora ha sido llamado de parte de Dios para que sus crisis personales las ponga delante de él, para que sus actitudes Dios las vaya moldeando, para que sus caprichos, sus depresiones, su situación de desesperanza, él aprenda a ponerlos ahora a los pies de Dios. Y finalmente él se pueda convertir en este hombre santo. Recordemos que la palabra santo significa apartado para, ¿sí?, con un propósito delante. Entonces este hombre Moisés se vuelve útil en las manos de Dios. Este hombre se vuelve, tiene una vida renovada, tiene una vida nueva en Dios, y ahora es capaz de alcanzar grandes proyectos. Pero debemos creer en Dios y creerle a Dios que Él es capaz
de hacerlo. ¿Cuánto tiempo hemos querido cambiar? Dice la palabra de Dios, hay de aquel que quiera tan siquiera agregar 1 centímetro a su estatura. Hay de aquel que quiera hacer cualquier cambio, porque no lo va a poder hacer si no es tomado de las manos de Dios. Y vemos que este hombre llamado Moisés escucha ahora la voz de Dios, empieza a escuchar la voz de Dios, y cuando empieza a escuchar la voz, entonces empieza su vida a cambiar. Se había vuelto un asesino, había practicado toda la enseñanza en Egipto, lo había hecho, y se había vuelto un hombre impulsivo y un hombre descontrolado. Pero después Dios toca su vida y empieza a cambiar su forma de pensar. Pensemos en este hombre que ha pasado de vivir en el palacio del imperio, mayor imperio en ese momento, a vivir ahora en una casa que no le pertenece, a estar en una tierra extraña, a estar en otras condiciones, para que Dios empiece a trabajar en su vida. Pensemos en cuántas veces Dios ha permitido que sucedan cosas en nuestra vida para ir moldeándola, para irla mejorando, para irla puliendo, para ir quitando aquellas imperfecciones sobre nuestro carácter, aquellas imperfecciones sobre nuestro espíritu, aquellas imperfecciones de carácter. Estemos orando en el transcurso del día y estemos pensando en todas las situaciones que Dios permite a diario en nuestra vida, para que nosotros seamos útiles, renovados y capaces ahora de alcanzar grandes proyectos y grandes cosas en el nombre de nuestro buen Dios. Bien, entonces es así como empezamos nuestra segunda serie de 30 devocionales, ahora basados en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico. Vamos a tener 30 devocionales. Si ustedes se perdieron la serie anterior de Génesis, aquí mismo en el canal van a poder consultar los devocionales en Génesis, para que si tú quieres llevar la serie de devocionales lo puedas hacer. Si no, no importa, puedes tú estar regresando en cuanto tus tiempos te lo permitan, y estar revisando cada uno de los devocionales en cuanto lo puedas hacer. Todos los días es a las 7 de la mañana, lo hacemos juntos, y si no, en el transcurso del día están ahí ya en las redes sociales. Por mi parte es todo. Agradezco a Dios por el tiempo que nos permite pasar juntos, y también agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y si el Señor lo permite, el día de mañana de nuevo estaremos juntos para meditar nuevamente en su palabra. Gracias a Dios por cada una de las cosas que nos permite. Gracias también por su vida. Hasta pronto. El Señor les bendiga.